Dios los bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bendecidos, amén. Nos da un gusto, es una bendición poder estar aquí nuevamente como familia, como iglesia. Especialmente un día como hoy, como saben, estamos en Semana Santa y hoy, como mencionó nuestro pastor, hoy vamos a conmemorar lo que viene siendo Viernes Santo, ¿verdad? Un jueves. Pero como sabemos, un día como hoy, Jesús, nuestro Señor y Salvador, fue arrestado, fue traicionado, juzgado y condenado a muerte. Y, ¿verdad? Tenemos una palabra hoy en esta tarde, pero en ese mismo sentir, ¿verdad? Queremos tomar un momento para realmente recordar y estar en un momento de pensar de lo que realmente Jesús hizo para nosotros, ¿verdad? Porque si no hubiera pasado eso, no estuviéramos aquí. Así que en esta tarde simplemente queremos pasar un tiempo en adoración, un tiempo en la presencia del Señor. Como siempre, la invitación está abierta. Si quieren pasar al altar, si quieren estar simplemente un momento usted y Dios, es más que bienvenido. Así que en esta tarde simplemente vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a recordar lo que Él hizo en esa cruz por nosotros, amén. Así que ahí donde está, vamos a abrir el servicio en una oración. Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor. Gracias te damos por un día más que nos das de estar en tu casa, por un día más, Señor, de estar en tu presencia, Dios, de poder estar en familia, especialmente un día como hoy, Señor, que hemos decidido estar aquí, hemos decidido, Señor, honrar, Señor, conmemorar lo que algún día hiciste por nosotros en esa cruz, Dios. Primero que nada, Señor, si hemos venido con un corazón roto, con un corazón sucio, Padre, que podamos venir ante ti con ese corazón arrepentido, Dios, porque tú, por eso fue lo que hiciste, Dios, por eso moriste, Señor, para limpiarnos, para darnos la vida eterna, Dios. Así que simplemente queremos disfrutar de tu presencia, estar en un momento, Señor, de gratitud, Señor. Gracias te damos, Dios, y te damos a ti toda la gloria y la honra, Padre, y que seas tú haciendo lo que tengas que hacer en esta tarde, Dios. Pero tu gracia
está, simplemente adore al Señor con libertad. Solo dale gracias por este día. Solo tenemos que recordar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Ese sacrificio, me imagino que fue duro. Esos golpes que Él recibió, pero esos golpes Él aguantó por amor a nosotros, por esa preciosa sangre. Por eso tenemos que adorarle al Señor. Ahí donde está, adore al Señor. Levanta su voz, grítale, dile: Señor, gracias, Señor, por darme la oportunidad, por estar aquí en tu casa. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Cristo. Gracias por tu preciosa sangre que fue derramada por esa cruz. Solo fue por mí, Señor. Solo fue por mí, porque tú me rescataste, oh Rey. Tú me rescataste. Tú tuviste misericordia. Adórale ahí donde está. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Dale libertad al Espíritu Santo y dile: Señor, aquí estoy, Señor, para adorarte, Señor. Preciosa sangre se derramó. Y preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron, Jesús. Jesús,
poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre, dile al Señor con libertad, me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tú me sanaste. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre Él derramó, que tú derramaste solo por mi Señor, solo por mi amado, solo por mi culpa. Levanto una alabanza de gratitud. No nos cuesta decirle gracias al Señor. Debemos que darle gracias en todo momento. Solo recuerda donde el Señor te ha sacado. Solo recuerda donde el Señor se ha extendido su brazo sobre ti, su gracia, su misericordia. Cuando todo va bien, a veces no nos cuesta nada darle gloria, darle honra al Dios. Pero cuando todo va mal, nos cuesta rendir nuestra alabanza. Simplemente dile al Señor: hay poder en la sangre que fluyó por amor. Oh, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre
Cree que su sangre tiene poder. Dile al Señor: tu sangre me transformó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre y me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre, Señor. Tú eres bueno. Esta alabanza que sigue es una canción nueva, pero habla la realidad. ¿Cuántos creen que Él todo cambió? Cuando Él fue crucificado, cuando Él fue entregado, Él todo cambió. La historia cambió por completo. Tu historia lo cambió por completo. Porque cada uno de nosotros tenemos una historia, y esa historia solo Cristo lo puede hacer. Solo adore al Señor ahí y escucha las letras, lo que dice esta canción, si no se la sabe. Y todo cambió, lo que era no existe más, y me transformó. Con su amor me vino a encontrar. Ya no pienso como antes, ya no vivo como antes. Fui lavado por dentro, fui lavado por dentro. Todo cambió y todo cambió. Lo que era no existe más, y me transformó. Cuando su amor me vino a encontrar. Ya no pienso como antes, ya no vivo como antes. Fui lavado por dentro, fui lavado por dentro. Aleluya, aleluya.
lavado por dentro. Aleluya, aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Solo fue por la sangre de Jesús. Fue solo por la sangre de Jesús. Oh, te adoramos, Rey, a ti. Oh, y nunca se trató de esfuerzo por ser bueno, intentar ser perfecto. Hoy lo entiendo. Fue solo por la cruz y nunca se trató de un premio que merezco, pues su gracia es su regalo. Hoy lo entiendo. Fue solo por la cruz que quiero ser santificado, transformado, ante Dios justificado. Debe verlo, es solo por la cruz. Quien quiera ser perdonado, restaurado y de Cristo ser llenado, debe verlo, es solo por la Fui solo por la cruz. Fui solo por la cruz. Declara con libertad. Fui solo por la cruz. Fui solo por la cruz. Aleluya, aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Fui solo por la cruz y la sangre de Jesús. Otra vez más. Aleluya, aleluya. Fui solo y la sangre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Ahí donde está, hermano. Sabe, hoy no es un día triste, porque sabemos los que estamos en Cristo que el domingo viene, amén. Pero hoy es un día donde podemos, déselo al Señor, amén. Hoy es un día donde podemos pensar y recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz por nosotros. Hoy es un día donde podemos conmemorar, donde podemos tomar el tiempo, si no lo hemos hecho en mucho tiempo, de reflexionar de ese sacrificio, de ese regalo que Dios nos ha dado inmerecido.
Hoy es el día donde podemos tomarnos ese tiempo y simplemente darle gracias. A veces cantamos alabanzas y queremos que caiga fuego. Pero también cuando cantamos alabanzas, hermanos, estamos declarando palabra, estamos declarando vida. Y el día de hoy estamos declarando que nuestro Cristo sí murió, pero el domingo viene donde Él resucita, donde no se queda ahí. Así es de que hoy en este día, así les pido a todos, donde sea que estén, que tomen un paso de fe. Como dice nuestro pastor, hoy haga algo diferente. Si no lo ha hecho en todo este momento, hágalo ahorita, hermano, y simplemente siga adorando al Señor y levante sus manos y dígale cuán agradecido está con Él. Hoy no es un día normal, pero viene el domingo, hermanos. Viene el domingo donde le damos gracias. Amén. Ahí donde está, dele gracias al Señor. Dígale cuánto agradece lo que Él ha hecho por nosotros. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dígaselo ahí, hermano. Te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Ahí donde está, hermano, dígaselo al Señor. Qué tan agradecido está por su sacrificio. Gracias, Padre. Una vez más, todos juntos, díganle. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, un día como este, solo me imagino cómo se sentiría María, cómo se sentirían los discípulos. Aún, Señor, lo que se dice en inglés, the bystanders, aquellos que solo llegaron por ver.
Y qué maravilloso es, oh Dios, que todo lo que sucedió en ese momento era por cada uno de nosotros. Era para aquellos que estaban en ese lugar, para aquellos que iban de nacer. Y aún, Señor, ese acontecimiento tiene tanto poder, porque descendiste a las profundidades de la tierra y liberaste el cautivo. Y por ello, oh Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Nosotros somos los que deberíamos que estar allí, pero tú tomaste nuestro lugar. Y por ello, oh Dios, este es un acontecimiento que debemos que conmemorar con una sensibilidad del Espíritu Santo, porque yo no tuve que morir, sino cambiamos lugar. Gracias, Señor, te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. ¿Alguien le puede decir amén? Puede tomar asiento. Dios le bendiga, amado hermano. Es un placer poder tenerle con nosotros en esta tarde. Douglas, Dios te bendiga, mi hermano. Te echamos de menos. No sé si se acuerdan de él. Yo sí. Se puede oír un poquito raro, pero hace unos días estaba pensando en ti, estaba orando por ti, y le doy gracias a Dios que estás aquí con nosotros en esta tarde. También la amiga de Ivana vino la semana pasada, but God bless you. It's a pleasure to have you with us again. Thank you for making your time and being here with us. Así cada uno de ustedes sea bienvenido. Hermana Estela puede comenzar a hacer lugar acá enfrente. Les invitamos, hermanos, después del servicio tenemos talento, y quiero que usted tome nota que comenzando el día de hoy, lunes y jueves, estamos comenzando a recaudar fondos específicamente para el retiro de niños y de jóvenes. Entonces los ministerios de jóvenes y los ministerios de niños se han unido. Uno no va a agarrar más que el otro, van a ir parejos el cada uno. Entonces les agradecemos, hermanos. Yo sé que tenemos talentos de diferentes cosas por diferentes causas, pero en esta ocasión estrictamente es para estos dos campamentos de niños y de jóvenes, y les agradecemos, hermanos, si se puede quedar a comprar, convivir. Pero déjeme darle un breve anuncio como pastor. Hermano, invierta en la vida de sus hijos. Como varones nosotros vamos al campamento, y aunque se moleste alguien conmigo, ni le pedimos permiso a la esposa, nosotros vamos al campamento. En el caso de la mujer es un poco diferente, porque la mayoría tiene que pedir permiso para ir al campamento. Pero ¿qué decimos los de menores de edad? Los jóvenes tienen que pedir permiso porque dependen de papá y mamá, pero ya han ido por muchos años y seguimos en la lucha. Pero ¿qué tal los Sunrise Kids, que nunca han ido, y este año queremos que vayan, pero invierta en la vida de sus hijos? Por eso es que anunciamos las cosas intencionalmente, para que usted lo agende. Permita que sus hijos vayan, hermanos, niños, jóvenes, al campamento. Las fechas están allí. Para más información del ministerio a jóvenes, hable con Yoslin, Kosami o Wendy. El ministerio a niños, hable con Mefi y Jasmine, y ellos le darán más información. No se olvide, hermanos, este domingo estamos nosotros en un servicio, domingo de resurrección. El Señor me ha dado un mensaje, una palabra titulada: si el espíritu de
aquel. Vamos a ver por qué Pablo dijo ello, y hay por lo mínimo dos significados de esa frase que quiero compartir. Es un mensaje evangelístico. Estaba meditando y ahorita oro por las ofrendas. Claro que uno puede traer un mensaje que aplaude, aplaude y aplaude, pero creo que nosotros como creyentes hemos recibido muchísima palabra. Y creo que es un día excelente para invitar a alguien para que el Cristo resucitado haga morada en su corazón. Debe para nosotros ser un servicio evangelístico donde hacemos la intención de invitar a alguien y poder dar la oportunidad que el Espíritu Santo ministre. Me gustan las palabras de nuestro superintendente Rich Guerra, porque siempre dice: levanten esa mano gordita porque estamos empachados de tanta palabra. ¿Qué dar de la palabra que hemos recibido? Y que traer a alguien después del servicio el domingo. Vamos a tener un pequeño refrigerio gratis 99 donde nos podemos quedar y convivir. Así que, hermano, haga la lucha de invitar a alguien. Se puede quedar sentado. Yo oro por las ofrendas. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te damos gracias, oh Dios, que tú nunca te olvidas de nosotros. Y la realidad es, Señor, que tú hacer memoria de nosotros no simplemente se limita a las finanzas. Se abarca, Señor, a la salud. Se abarca, oh Dios, en la felicidad, el gozo, en la armonía, en la familia. Y la lista es larga. Solo te queremos dar gracias, oh Dios, que tú continúas proveyendo por cada uno de nosotros. Y por ello, Señor, de alegría simplemente depositamos lo que es tuyo. En el nombre maravilloso de Cristo oramos. Todos dicen: si va a ofrendar, hermano, puede pasar. Los que nos están viendo por Facebook Live, puede hacerlo por Zelle o Banco Mobile. Todo cambió, lo que yo era no existe más. Gracias, hermana Estela. Entonces, ¿no kids? ¿Los jóvenes? ¿Ya? Ya, ok. Unos me están haciendo sí y otros me están haciendo no. Entonces, yo me acuerdo que los jóvenes sí. Pero lo del ministerio a jóvenes está despedido, pero los niños se quedan aquí, ¿verdad? Well, sometimes you just have to sit and receive with the adults. Hermanos, yo quiero que usted medite en esto antes que entremos en el consejo de la palabra. Y quiero que conteste entre sí. Este acontecimiento que estamos conmemorando, ¿qué significa para usted como creyente? En esta tarde, hermanos, tenemos el privilegio de poder escuchar a nuestro hermano Lalo Lozano, que va a compartir con nosotros en esta tarde. Que el Señor te bendiga, Lalo, y te use en esta tarde para ministrar nuestras vidas. Buenas tardes, hermanos. Deme un segundo nada más. Me veo sonriente, pero estoy muy nervioso, ¿ok? Perdóneme. Ya estaba preparándome, listo desde horas antes en este día y comiéndome los nervios. Y ya según yo agarré mis cosas y todo, ya había llegado casi a la camioneta y de momento siento en el corazón, oye, ¿y la predicación? Digo, de veras, yo no traía la predicación. Va a ser por los nervios, yo creo. Pero así es, hermanos, es un privilegio para mí estar aquí hoy. Y le doy gracias a Dios y le doy gracias a mi pastor Joe por darme la oportunidad una vez más. Me siento
privilegiado de dar la palabra de Dios, especialmente en este día, que es algo que partió la historia prácticamente. Es un acontecimiento a nivel mundial que muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de la magnitud del evento. Y mi pastor me permitió predicar estas 7 últimas palabras del Señor Jesús antes de morir en la cruz, y quisiera que me acompañaran y recibieran la palabra, porque no es palabra de mí o inventada, sino es palabra de Dios, ¿ok? Entonces pasemos en una oración y demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por este momento. A ti sea toda la gloria y toda la honra, bendito Dios, porque tú la mereces. Tú diste la vida por nosotros en esa cruz, Señor, de la cual en este día no estaríamos en este momento aquí, Señor. Pero es por tu gracia, Señor, y por tu salvación, y porque nos has escogido de alguna manera, Señor, para estar junto a ti en el reino de los cielos en el futuro. Y en este día te doy gracias, Señor. Toda la gloria y honra a ti. Amén. O sea, nuestro Señor Jesucristo dijo unas palabras bien verdaderas, bien exactas para el tiempo en que Él estaba pasando esto. Y es importante, como decía nuestro pastor, que a veces nosotros no le ponemos la atención debida y le damos la importancia requerida. Entonces repasemos esas palabras, ¿ok? Sabemos que Cristo murió en el Calvario, ¿ok? Y hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay cosas poderosas que pasaron en esa cruz. Hay revelaciones. Pero muchas veces, como decíamos, no lo entendemos o lo ignoramos totalmente, ¿ok? El mundo afuera, aún ellos mismos celebran esta semana. El mundo religioso, no vamos a poner nombres, y le llaman la Semana Santa. Pero no es que sea más santa que otras semanas, pero así se ha designado en el sistema hasta estos momentos, y basado en los acontecimientos que sucedieron a Cristo Jesús, amén, en su ministerio. También, como decía nuestro pastor, el domingo que viene se celebra el Domingo de Ramos. Pasamos el Domingo de Ramos en la semana pasada, la entrada triunfal en Jerusalén, ¿ok? Y luego el domingo se celebra la resurrección. Tradicionalmente, todo el mundo lo sabe, hasta los que no creen, hasta los agnósticos, hasta los ateos. Todo el mundo sabe eso. De una manera u otra, el mundo de afuera, el mundo religioso lo celebra también, ¿ok? Lo más que lo celebran a su manera, lo celebran de una manera que no es muy adecuada, pero lo celebran al fin y al cabo. Sin embargo, nosotros como cristianos también lo celebramos. ¿Por qué? Porque es una fecha importantísima, pero no celebramos en sí la fecha. Amén. Sino celebramos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso es un acontecimiento a nivel mundial. Celebrar a Cristo Jesús, celebrar el mensaje para exaltarlo, para darle gloria a su nombre, para reconocer que Él murió por nosotros. ¿Ok? Aprovechamos esas fechas también para ¿qué? Para glorificar su nombre. Entonces, detrás de esas últimas palabras, al comenzar la Semana Santa, encontramos que contienen mucha enseñanza. Contienen hasta secretos, historias y aún cosas teológicas que muchas veces, como decimos, no sabemos. Pero debemos entender una cosa: nuestro Señor Jesucristo en sí tenía dos naturalezas, ¿ok? La naturaleza divina y la naturaleza humana, amén. Si lo entendemos. No, tenemos que entender ese punto porque es básico, es esencial y es crucial en este momento.
tenemos que entender que Cristo Jesús llevó el pecado en su humanidad. Amén. No en su divinidad, en su humanidad. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, una de las palabras que dice algo así como: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién las ha oído? Amén. ¿Por qué no dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces hay una pequeña diferencia, ¿ok? Que tenemos que repasar a Jesús, o sea, aquí. Cuando Jesús es llevado a la cruz, tenemos que entender otra cosa importante. Él permitió que fuera crucificado. Él es el que dio su propia vida por nosotros. Amén. Si lo entendemos. Le atravesaron los pies, le atravesaron las manos, le atravesaron la lanza, le dieron vinagre, se burlaban de él, lo golpearon, lo azotaron. Aún, como decía nuestro pastor, aún muchos le decían: si eres el Cristo, bájate, libérate tú mismo. Pero Jesús no respondía. Él traía una misión específica. Él traía una meta específica: morir por ti y morir por mí. Pero hay unas frases en concreto que los que saben mucho, los eruditos, como le dicen, tomaron mucho en cuenta, y cada una de ellas es especial. Y la primera es una de las que nosotros, yo pienso que desde que comenzamos a caminar en la vida cristiana, y nuestro pastor nos lo repite muchas veces: nos cuesta perdonar. Están muy serios, santo. Pero aquí Cristo dice: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Tú y yo muchas veces caminamos así, o la mayor parte en nuestra vida cristiana. No sabemos lo que estamos haciendo muchas veces. Por eso Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo habían golpeado, se habían burlado, le habían dado de latigazos, y al último lo crucificaron. Y esa frase que dice: no saben lo que hacen, manifestó que había una ignorancia, ¿ok?, en el pueblo. A tal grado fue el perdón de Jesús, que aún ellos ciegos, aún ellos de una manera ignorante, no sabían lo que estaban haciendo. Y aún así Cristo le dice al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora podemos preguntarnos: ¿quién es el que mató a Jesús? ¿Fueron los judíos los que lo entregaron, right? ¿O fueron los romanos? Pero hay una cosa específica: el pueblo judío estaba esperando ¿a quién? A su Mesías. Estaban esperando un Mesías que ellos pensaban en su ignorancia que él venía a liberarlos de los romanos, y había una expectativa tan grande de ese Mesías que cuando Cristo apareció en la escena, pues no le creyeron, porque él venía en son de paz. Él venía con una proposición de amor, de perdón. Pero dice la palabra que a los suyos vino, y los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron. Cuando a nosotros también nos pasó eso, cuando nos hablan de la palabra y nos están rogando, hay muchos hermanos que son aferrados y dicen: hey, yo lo voy a seguir hablando, como a veces le hacemos con varios, pero simplemente no lo reciben, no
no les ha tocado ese día especial donde Cristo se les está presentando y ellos se comportan de una manera pues que no entienden tal vez, ¿va? Porque el mundo y todo eso y simplemente no lo reciben. Habían pasado siglos desde que ese Mesías anunciado en el Viejo Testamento lo había dicho y lo estaban esperando, pero no lo recibieron. Es más, Jesús una vez desde fuera de la ciudad se puso a llorar, si lo recuerdan bien, ¿va? Que decía que lloraba sobre Jerusalén porque ¿qué? Porque no había conocido su tiempo. No conocían el tiempo en que Él había llegado y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, si conocieras al menos lo que es para tu propia paz. En Lucas 19:42. Por lo cual y por lo tanto Jesús vino a los líderes judíos, pero no lo recibieron. Amén. Los judíos en ese tiempo vieron a Jesús. ¿Qué le vieron hacer? Le vieron hacer milagros, amén. Le vieron revivir muertos, ¿sí o no? Le vieron resucitar. Le vieron dar vista a los ciegos. Le vieron levantar a los cojos. Específicamente los líderes, específicamente los fariseos, específicamente los judíos, pero nunca recibieron su mensaje. ¿Por qué? Y aquí es una cosa que nos pasa a nosotros, porque sus corazones estaban endurecidos. Y eso nos debe de doler. Imagínense, la palabra dice que sus corazones estaban endurecidos y por su religiosidad y por su ignorancia, ¿ok? Y todo eso es parte de pecado también. Pero también debemos entender que Jesús, Dios mismo permitió esto, que esos corazones de esos líderes judíos se endurecieran. ¿Para qué? Para que precisamente no lo recibieran. Para que precisamente desconocieran el tiempo. ¿Para qué? Hay una cosa también a nosotros que debemos de entender acá. Que en ese tiempo Dios propuso detener a los judíos por el motivo para ti y para mí. ¿Por qué? Porque vino a los judíos y no lo recibieron. Vino a su pueblo y no abrieron su corazón. Entonces lo que hizo Dios es los puso a un lado y dice que ese fue el motivo para que el mundo entero demás recibieran a Cristo ahora por la fe en Él. Para que todo el resto del mundo fuera salvo. Y en este caso permitir que les llegara la salvación, porque si se acuerdan, la salvación era solamente para los judíos. Cristo venía a los judíos solamente, amén. Pero al permitir Dios eso, ahora tú y yo estamos aquí y muchas veces desperdiciando el tiempo nada más. Muchas veces tomando de una manera tan liviana, de una manera tan insólita, que Dios mismo debe estar completamente anonadado por nuestra actitud. Por eso la palabra nos enseña y dice otra vez: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Tú lo has recibido, tú lo has recibido, yo lo he recibido. Pero los que no, tenemos mucho trabajo por hacer. Amén. ¿Por qué? Porque a los que creen y a los que lo reciben, nos has dado la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Eso sí nos gusta, ¿no? Hijos de Dios. Pero muchas veces no lo obedecemos. En Hechos 3:17, cuando él predicó, dice, cuando Pedro el apóstol predicó en el templo, va en Hechos 3:17, hizo el milagro, va de levantar el cojo, y el cojo se puso a danzar y a caminar.
Y Pedro les dice una verdad grande ahí. Dice: hermanos, sé que por ignorancia habéis crucificado a Jesús. Y les vuelvo a repetir la misma frase: por ignorancia. La palabra dice desde el Viejo Testamento que por ignorancia, ¿qué? El pueblo perece. Amén. Por eso Jesús dice: perdónales, porque no saben lo que hacen. Él les estaba diciendo con eso que ellos estaban cometiendo un grande pecado, como nuestro pastor decía, cuando ellos dice que le caiga la maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que estaban diciendo. También aquí no sabían lo que estaban haciendo. Es que la ignorancia no nos deja ver más allá. ¿Ok? No nos podemos dar cuenta de la gravedad del asunto. ¿Cuántos de nosotros podemos apelar a esa oportunidad de decir que no sabemos? O no sabemos lo que estamos haciendo. Yo diría que nadie de nosotros aquí, porque todos conocemos a Jesús. Amén. Amén. Están muy serios, hermanos. Es un día triste, es un día de pesadez, ¿va? Es un día de ignorancia, pero es un día de victoria también, porque Cristo no murió en vano. Amén. También nos da otra revelación en 1 Corintios 2:8. Dice que si los gobernantes de ese tiempo y los principales hubieran conocido la verdad, nunca hubieran sacrificado a Jesús. Imagínense si Jesús no lo hubieran sacrificado, usted y yo no estuviéramos allá. Amén. Por eso dice que en 1 Corintios 2:7-8 dice que la sabiduría oculta de Dios no la conoció ninguno de los príncipes de este siglo, porque si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado a Jesús. Pero Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mucha gente afuera blasfema el nombre de Jesús. No conocen a Dios, pero sí se burlan de las cosas de Dios. Sin embargo, para ellos también Jesús tiene la misma compasión. Al mirar a toda esa gente perdida, a toda esa gente que está pecando en una gran ignorancia, porque hay personas en el mundo que hablan cosas horrendas de Dios. Sin embargo, debemos entender una cosa: esas personas están ciegas, están en ignorancia total. No hay luz que les pueda resplandecer. ¿Por qué? Porque la palabra no les ha llegado todavía. Por lo tanto, tenemos, y repito de nuevo, mucho trabajo que hacer. A veces cuando oímos a estas personas, nos da un celo de decir: pero no olvidemos que son gentes inconversas, son burladores, son déspotas, son burlonos de las cosas de Dios, pero tenemos que mostrar que nuestra compasión hacia ellos. Amén. Porque a pesar de su ignorancia, Dios los puede salvar. Y Dios los puede convertir en grandes sombras de Él para usarlos en el ministerio y para llevar su palabra. ¿Ok? Entonces Jesús por eso dice que ese pecado no les fuera tomado en cuenta. También hay una cosa importante que entender cuando dice en Mateo 6:15 que si nosotros no perdonamos las ofensas de los que nos hacen cosas, Jesús ya nos había enseñado en el sermón del monte, por ejemplo, que teníamos que orar. ¿Por quién? Por nuestros enemigos. Amén. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Aquí Jesús va en la cruz. Si él no hubiera dado el ejemplo, hubiera dicho: ¿sabes? Porque nada le costaba a él: Padre, envía fuego y quema a todas estas personas aquí. De todo modo, nomás están mirando. Si él hubiera querido, lo hubiera hecho.
no son más que pecadores, no son más que unos sinvergüenzas, no son más que burladores, no son más que injustos, son ingratos. Envíales fuego. Y él tenía todo el derecho de decirlo. Pero aquí Cristo manifestó su compasión, manifestó su misericordia, que aún estando en esa condición, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo hacia los demás? ¿Cómo estamos actuando por fuera? ¿Cómo estamos actuando desde el fondo de nuestro corazón? El evangelio es mucho más que llamarse cristiano. El evangelio es también vivir como un cristiano. ¿Quién dice amén? El evangelio no es nomás venir a la iglesia 2 horas y levantar las manos y gritar un aleluya. No, consiste en perdonar también. Pastor lo acaba de decir y lo repite muchas veces. Cuando dijo que Pedro pensó que ya lo había logrado, le había hecho, ¿va? Cuando dijo 7 veces, Señor, no, 70 veces 7. Es un perdón constante, como dice nuestro pastor. Debemos de perdonar a nuestros enemigos, porque el evangelio consiste en eso. ¿Cómo está nuestro carácter por dentro de verdad? ¿Perdonamos de verdad? Porque a veces por fuera, como dicen, nos vemos bien, ¿va? Dice nuestro pastor, nos vemos bien, sabemos el protocolo, levantamos manos, nos vamos, regresamos, pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Cómo reaccionamos ante la injuria de alguien o ante el odio? ¿Qué testimonio damos ante Dios? No ante los hombres. Amén. Ya acabó eso, hermano, no se preocupen. La segunda frase dice, Lucas 23:43, dice: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Alguien sabe quién es? El ladrón, right? Sabemos que lo dijo a un ladrón. Sabemos que estaba en la cruz. Sabemos que estaba a punto de ser crucificado también. Sabemos que eran 2 impíos. Sabemos que ellos lo merecían. Sin embargo, uno de los ladrones se burlaba con todo, va, como muchos allá afuera también. Normal. Decía también lo mismo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Hey, y por ahí pues échanos una manita a nosotros y bájanos. Pues tú eres el Cristo, ¿ok? Pero acuérdense que esas son las mismas palabras que a veces el enemigo usa, ¿va? Acuérdense cuando Jesús estaba en lo alto del templo, que le dice el diablo: hey, quítate, ¿va? O sea, aviéntate, yo sé que ángeles van a venir y te van a salvar. Estaba tratando de detener el gran sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero viene siendo lo mismo. Pero Jesús estaba a punto de sellar el gran sacrificio. Y el ladrón, aún estando en esas mismas condiciones, aún estando siendo impío, pecador y sufriendo la misma muerte, nunca se arrepintió. Sin embargo, el otro ladrón, como sabemos, tal vez de chiquito venía a la iglesia, o tal vez le hablaron en algún momento durante su vida de Cristo, ¿verdad? Y este no se acordó, le llegó al corazón, era el tiempo de él, y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Y le decía al otro ladrón: hey, ni aún estando en la condición que estás, ¿te arrepientes? Este no hizo nada, nosotros somos culpables, pero él no tiene pecado. Reconoció la santidad de Cristo, reconoció que él no había hecho maldad, reconoció que Cristo no era digno de muerte, pero sin embargo estaba ahí. En segundo lugar, reconoció también la grandeza y la santidad de Jesús, porque lo miró, pero no lo miró como miramos nosotros. En ese momento el ladrón lo miró a través de la fe. Amén. Y él clamó a Jesús diciéndole: hey, acuérdate de mí
como muchos de nosotros decimos cuando estamos en situaciones parecidas, dice, acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque necesitamos de Cristo también. Porque en los momentos difíciles es cuando nosotros nos podemos acercar también a Cristo y decir, hey Señor, acuérdate de mí. Es una enseñanza tan grande aquí de Jesús. Aquel hombre realmente se humilló. Aquel ladrón realmente se arrepintió. Y aquel ladrón realmente reconoció que es su pecado delante de Dios, delante de Jesús. Sabía que Jesús estaba siendo crucificado injustamente. Y también reconoció que algún día Él regresaría por segunda vez. Y también sabía, sin haberlo tal vez entendido, que Jesús iba a vencer la muerte. Porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Cuando vengas qué? Si ya lo iban a matar. Cuando vengas de nuevo en tu reino, acuérdate de mí. Aunque la gente abajo normal no lo miraban así. Muchas veces nosotros no lo vemos así tampoco. ¿Por qué? Porque cuando vemos morir a alguien, decimos ese es el final. Pero nosotros como cristianos sabemos que ese no es el final para nosotros. Es el principio de una vida mejor. Amén. Pero la gente normal lo ve como un final. Sin embargo, el ladrón no, el ladrón tuvo revelación de Dios. Vio más allá de la muerte. Él sabía que Jesús regresaría y que vendría en su reino. Amén. Qué gran privilegio, qué gran oportunidad se le dio a ese ladrón. Amén. Así como las oportunidades se nos dan a nosotros casi todo el tiempo. Amén. Vamos a la palabra 3 que dice, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. En Juan 19, 26, 27 la palabra se lo dijo ya sabemos a Juan, ¿va? Porque María estaba ahí delante de él. Y obviamente el discípulo que estaba ahí era Juan, el que la amaba. Estaba presente. Y dice las palabras ese discípulo, ¿va? Y desde ese momento dice la palabra que Juan recibió a María en su casa. Amén. Aquí Juan no dice, no es como dice la religión tradicional que Juan nos representa de una manera en la que o lo ven de esa manera que ellos veneran a María, y nosotros no podemos hacer eso. No, ¿por qué? Porque no estaba hablando de eso. Más bien, aquí, por ejemplo, Pablo dice en 1 Timoteo 5:8, dice que nosotros como cristianos debemos de ver todo ese tipo de situaciones y pequeñeces y tomar cuidado de todo eso, porque dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo que se cree aquí que Jesús ya era un adulto en ese tiempo, obviamente, tenía 33 años. Y obviamente sabemos que Jesús no fue el único hijo. Sí fue el primogénito, pero no fue el único hijo. También sabemos que María siempre andaba sola. ¿Por qué? Porque probablemente José ya había muerto. Ella era una persona grande o mayor que María, se dice. ¿Por qué? Porque José, después de lo poco que se habla de él, ya no se vuelve a mencionar. Ya no se vuelve a mencionar nada de él más adelante. ¿Ok? Entonces aquí José ya no estaba. Pero sí sabemos que Jesús era el primogénito. Sabemos que José no se metió con María hasta después de que Jesús nació. ¿Lo entendemos? Amén. Entonces, por lo tanto, Jesús era el primogénito y por lo tanto a él como el mayor le tocaba el cuidado de su mamá.
Por eso en Timoteo nos dice Pablo que tenemos que cuidar de los de nosotros, principalmente los de nuestra casa. ¿Ok? Y en este caso le tocaba al Señor Jesús mantener a su mamá. Tenía esa responsabilidad. Dense cuenta que en ese tiempo, si vamos a lo que es la Biblia y todo eso, los hermanos restantes de Jesús no estaban en la crucifixión. Simplemente no estaban. Entonces él, aún estando en esa condición, tomó el tiempo. ¿Para qué? Para encargarle a su madre, porque era su madre, aunque humana, pero era su madre. Y que él sabía que tenía esa responsabilidad y tenía que cuidarla hasta el último momento. Y él fue lo que hizo y nos los dejó de ejemplo. Porque pues sus hermanos ni siquiera creían en él. Por eso nunca estaban ahí. Entonces por eso Jesús, al ver a Juan, se la encarga. Y la palabra por eso dice que desde ese momento Juan la tomó, ¿va? Como si fuera su propia madre, la cuidó. Y Jesús nos deja una gran enseñanza, que nuestra familia es importante. Amén. No podemos olvidarnos de nuestra familia. Porque pues muchas veces decimos, somos luz afuera y tinieblas en la casa. Amén. Somos amables afuera, pero en la casa somos con una apariencia terrible. No, aquí Jesús se aseguró de dar un buen ejemplo. ¿Ok? No espiritualizó nada, sino que fue consciente de la situación, sabía lo que estaba pasando en su hogar, pero también no podemos olvidarnos de nuestra familia y dedicarnos nada más a otras cosas y olvidarnos de lo importante, porque eso es importante para Dios, para Cristo, por eso lo dejó. Amén. Vamos a la frase 4 en Mateo 27:46, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es un poquito profundo porque dice que era la hora novena, va cerca de las 3 de la tarde. Cuando Jesús clamó a gran voz, dice, y dijo: Elí, Elí, lama sabachthani. Y Mateo aquí dice, lo traduce como: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Hay cosas importantes aquí, hay cosas que es bueno saber. Es un punto a veces controversial, ¿va? Pero acordemos de una cosa, aquí Jesús, estamos hablando de su naturaleza divina, estamos hablando de su naturaleza humana. Dos naturalezas, ¿ok? No nos olvidemos que Jesús nació a través, ¿qué? De una mujer humana. Nació en un vientre humano, pero también nunca perdió su divinidad. Cristo jamás dejó de ser Dios. Amén. Hay muchos que dicen por ahí que Jesús se despojó de su divinidad, pero no es cierto eso. Jesús siempre fue 100% hombre, fue 100% Dios. Amén. Nunca perdió su divinidad. De lo contrario, ese es un gran error. Entonces tendríamos a un Dios incompleto por 33 años porque Jesús bajó a la tierra y perdió su divinidad. Eso no es cierto. Jesús jamás perdió su divinidad. Amén. Porque es un Dios trino. Amén. Vino a la tierra y se despojó tal vez de cierta gloria. A lo mejor no sabemos exactamente porque es un misterio cómo lo hizo, pero se despojó de cierta gloria. Tal vez nosotros no lo alcanzamos a comprender ese acontecimiento, ¿va? Pero en griego se llama la ketnosis. Ketnosis en griego se dice se despojó de su gloria, pero no de su divinidad. Lo dice Filipenses 2:6-7. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Amén. Se vació de ciertos atributos que voluntariamente.
como el poder absoluto o algo así, pero nunca perdió su divinidad. Simplemente se despojó de ciertas cosas porque tendría que hacerlo al venir a ser humano. Amén. Pero siguió siendo Dios. ¿Por qué sabemos que siguió siendo Dios? Porque Cristo perdonó pecados, ¿sí o no? ¿Y quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Jesús lo hizo. Él perdonó pecados. Por eso los fariseos le dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Por eso es que Jesús era Dios también y hombre al mismo tiempo. Amén. Ejerció su ministerio. El ministerio que ejerció y que vino a la tierra fue en su humanidad 100%, pero también en su divinidad. Amén. También acuérdense que él fue lleno del Espíritu Santo después de los 40 días de ayuno y oración en el desierto. Él necesitó del Espíritu Santo como humano también, igual que nosotros. También fue tentado en su humanidad, pero todos los pecados fueron llevados en su cuerpo. Nos dice 2 de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Por ti y por mí se hizo pecado Dios. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dice Romanos 8:3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea, en su humanidad. Nunca perdió su divinidad Jesús. Amén. Y créame, no es lo mismo decir el Hijo de Dios cargó el pecado en su divinidad que decir que cargó el pecado en su carne. No es lo mismo. Él vino a morir en la carne. Él vino a dar su vida humana por nosotros. Él vino a dar su naturaleza humana, porque su naturaleza segunda, la divina, no podría contaminarse con el pecado. Nunca. Amén. La quinta palabra dice: tengo sed. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed. Hay algunos puntos de importancia que hay que decir aquí. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que decir esas palabras para que se cumpliera una profecía o profecías que se venían diciendo de él desde el Viejo Testamento. Amén. Porque él cumplió decenas de profecías. Él cumplió muchas profecías en su muerte. Y tenía que llegar ese momento y que sucediera ese momento en la crucifixión para que dijera eso. También sabemos que por la crucifixión pues estaba deshidratado, ¿va? Tantos golpes, tantos latigazos, tanto sufrimiento, pues era obvio que tuviera sed. Salmo 22:15 nos dice proféticamente que Cristo, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Imaginemos a qué nivel de sed, ¿verdad?, nuestro Señor tenía o pasó en ese momento. Ahora sabemos que mojaron una esponja y la llenaron de vinagre, ¿va? Pero dice que él al probarlo la rechazó, ¿va? ¿Por qué? Porque no era agua. Pero los romanos en ese tiempo era lo que acostumbraban a hacer. Ellos ofrecían vinagre. ¿Por qué? Porque el vinagre es un tipo de anestesia. Y ellos, en su manera de misericordia, les ofrecían cierto tipo de vinagre. ¿Para qué? Para, según, adormecerlos más. Pero Cristo no lo tomó. Amén. Él pasó la cruz con todo el dolor y con todo el sufrimiento. Él rechazó todo eso. ¿Por qué razón? Porque Él quiso sufrir. Él quiso sufrir la cruz sin ninguna ayuda. ¿Ok? Dice Hebreos 12:2, el cual dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Isaías 53:3 nos dice que fue Jesús un varón que de dolores, experimentado en quebranto, por lo cual el Padre no lo ayudó en ningún momento, ¿va? Muchos piensan que Jesús lo pasó en su divinidad, pero eso no es verdad. Jesús lo pasó la cruz y el sufrimiento en su humanidad. La crucifixión fue real, nunca fue anestesiado, nunca pasó la cruz en su divinidad, sino de una manera humana, colosal, va, incomprensible para nosotros tal vez, porque tal vez ahora ni siquiera nosotros nos ponemos a reflexionar sobre ese acontecimiento, pero Jesús pasó la cruz por ti y por mí en su humanidad, sufrió genuinamente, fue real, y muchos de nosotros lo olvidamos, nos acomodamos, nos quejamos. Cada año que pasa nos volvemos más delicados. Se nos olvida que Jesús fue el que sufrió. No fuiste tú, no fui yo, fue Jesús. La palabra dice que toma tu cruz y ¿qué? Sígueme. Si no tomas tu cruz no puedes seguir a Jesús. Si no tomas el sufrimiento y las cosas que vas a pasar, no puedes o no podemos seguir a Jesús. Pero Jesús pasó la cruz. Él es un varón experimentado en quebranto y en dolores. No fue algo que, imagínense que hubiera dicho, no, yo en el Getsemaní, Señor, no, ¿sabes qué? Hasta aquí murió, ya no va a pasar la cruz, manda a alguien más o algo. No, Jesús sufrió. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos escogidos, para que nuestros pecados fueran perdonados. Ciertamente Él sufrió la cruz y ciertamente Él murió. ¿Por qué? Porque Jesús estaba viendo a ti, estaba viendo a mí desde hace 2000 años. Es un acontecimiento que parte la historia, hermanos, un antes y un después. Eso es lo que depara la vida y la muerte. Eso es un acontecimiento donde tu vida y tu alma está de por medio. Nunca debemos de olvidar eso. Nunca no podemos estar tan acomodados como dice nuestro pastor. Como decía ahorita, levantamos la mano y la tenemos gordita de palabra. ¿Por qué? Porque estamos llenos de palabra, llenos de todo eso. Pero Jesús es el que sufrió por nosotros. Amén. Isaías 53:11 nos dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él sabía que después de que atravesara el sacrificio, miles y millones de almas iban a ser salvos. Amén. Esas almas somos tú y yo ahorita, después de 2000 años. Por eso, hermanos, no pisoteemos la sangre de Cristo. Amén. La palabra 6 dice consumado es. Juan 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Cuando le dieron a probar el vinagre, él lo rechazó y él sabía que ya había cumplido. En el original se llama telestetia, que se declaraba cuando algo ya había sido finalizado. Eso es lo que los romanos decían, telestetia, consumado es. Telestetia, como cuando los que trabajamos en construcción acabamos un trabajo y podemos decir telestetia, ya acabamos el trabajo. ¿Está satisfecho el cliente? Telestai, telestetia, algo así se dice. No hace falta nada, todo se ha pagado. Y esas son las palabras que dijo Jesús. No fue nunca una situación de derrota, amén, no. Era una telestetia, consumado es. Eso fue un grito de victoria, hermanos. Un grito de éxito, un grito de vida. ¿Sabe por qué? Porque Él había derramado su sangre, había pagado el precio, había completado la expiación, había cumplido la misión a la cual Él había venido. Amén. Para que a todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, amén.
Ahí en esa cruz del Calvario, Jesús completó el precio de nuestra salvación. Una situación redentora. Él pagó el precio total. Fue un sacrificio perfecto. Fue agradable ante el Padre, que es lo más importante. El sacrificio fue suficiente. No nos acomodemos mucho, porque cosas vienen y tenemos que cumplirlas. Amén. La palabra séptima es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dijo que fue clamando a gran voz y después expiró. Notemos una cosa o dos aquí nada más. Jesús estaba en total control de su muerte, en su humanidad. Cuando alguien muere, obviamente sabemos que el alma sale del cuerpo, va, y el espíritu, y su cabeza se cae. Pero aquí vemos que Jesús, inclinando primero la cabeza y después entregó el espíritu y después expiró. Amén. Esto nos enseña que Jesús tenía el control total de su propia muerte. Él nunca lo mataron. Él se entregó. Él dio su vida por ti y por mí. Amén. No fue el látigo, no fueron los romanos, no fueron los judíos, no fueron los clavos, no fueron la lanza. Cristo mismo se entregó su vida. Él lo dijo en Juan 10, 17, 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Cristo vive. Jesús entregó su propia vida por amor. Por amor por mí, por amor por ti, por amor a los demás de afuera. El trabajo de la cruz fue una gran victoria, un éxito total. Cristo Jesús cumplió con todas las profecías. Por esto no hay otro Mesías, no hay otro Salvador, solamente Cristo. Él derramó su sangre, pagó el precio fue perfecto, excelente. Y nos dice Colosenses 2:13 que aún nosotros, estando muertos en nuestros pecados y delitos, Él dio su vida por nosotros. Amén. El sacrificio de la cruz fue una victoria. Cristo es el que venció en la cruz. Después vendrá el siguiente mensaje, porque Cristo no murió. Cristo resucitará. Y después se mostró a los demás por cierto tiempo, pero eso ya le toca a nuestro pastor y yo le doy gracias. Gracias, hermanos, eso es todo. Padre, no hay palabras para poder expresar la gratitud que sentimos en nuestro corazón por ese sacrificio tan valioso, que por ello, Señor, nos encontramos reunidos en este día, porque como cristianos, como creyentes, valoramos este acontecimiento. Cada noche, antes de dormirme, siempre le digo a Dios unas palabras así: Señor, te doy gracias porque estoy en casa. Te doy gracias porque no estoy en el mundo perdido. Te doy gracias porque has cambiado mi vida. Y esta es la realidad. Donde cada uno de nosotros estuviéramos, si no fuera por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esta es la realidad, amada iglesia.
que no hay suficientes palabras para agradecer a Cristo por lo que hizo por nosotros. Pero una manera en que sí le podemos agradecer es vivir por Él y para Él por el resto de nuestra vida. Y aún así, no es suficiente por lo que Él hizo por nosotros, porque ha redimido, es decir, comprado un esclavo con su sangre. Ha tomado nuestro lugar en esa cruz y nos ha trasladado de la muerte a su luz admirable. Y eso es más que suficiente de entender que Él es el Cordero digno, que Él es el sacrificio perfecto, que Él es merecedor de toda alabanza y toda adoración. Que debemos vivir un cristianismo que lo tomamos en serio, donde nos afirmamos en sus caminos, donde vivimos la palabra de Dios y donde somos testimonio vivos de aquel que vive y vive en nuestro corazón. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice el talento, Señor, y bendice cada ministerio de jóvenes y de niños que ha de formar parte recaudando fondos. Padre, llévanos a bien a casa y tráenos de nuevo, Señor, este domingo con una sonrisa en nuestro rostro. Por tanto, tú vives, nosotros también vivimos. En el nombre de Cristo oramos. Todos dicen: Dios le bendiga, amado hermano, estamos despedidos. Buenas noches, nos vemos en el comedor.